Si hay un acontecimiento informativo que ocupa la primera plana de las redes sociales cada día, esa es la crisis de los refugiados en Europa. Esta noche Diario Vice emite un especial sobre el campo de Idomeni en Grecia. Y el reportaje está aquí, Dani Campos. Dani, compañero. Bienvenido. Bueno, todos los días despidiendo likes con ese y ahora Diario Vice y a continuación sí. Diario Vice. Bueno, pues hoy Diario Vice nos trae un especial, pero antes me gustaría comentar contigo esta presentación, ¿no? Las redes sociales se han convertido en ese muro social, el muro social de la vergüenza con la crisis de los refugiados en Europa. Quizá en otros medios de comunicación no siempre ocupe la primera plana, pero las redes sociales sí. ¿Tú lo ves igual? Sí, de hecho yo lo he notado casi personalmente porque llevaba un poco parado en Twitter últimamente. Y con esto que estamos haciendo sobre Idomeni, pues evidentemente he visto una oportunidad de, bueno, pues de contar esa realidad. Y la verdad es que he vuelto a esa época donde tuiteas algo y arde, y te lo retuitean y de repente tienes una cola ahí que tienes que ir mirando a ver qué te están diciendo. Y luego las redes sociales yo creo que además demuestran un poco ese divorcio entre los políticos, ¿no? y lo que piensan los ciudadanos de verdad, porque es algo que a lo mejor no se trata tanto en la actualidad política o en los periódicos, pero las redes sociales están muy presentes. Y la gente tiene un interés. Es un grito real el de las redes sociales con la crisis de los refugiados. Y lo quiere conocer, y lo conoce muchas veces a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook. Bueno, vamos a hablar de cómo las redes estimulan el voluntariado, qué tipo de voluntariado se ha encontrado Dani Campos, qué protestas de los refugiados en esa frontera de Grecia, pero va a ser enseguida, después de la publicidad. Volvemos. Esta noche a las 9:30 en Diario Vice se estrena Sin Refugio, un reportaje de Dani Campos. Dani, estábamos hablando de cómo las redes también ayudan, ¿no? Ayudan en el sentido, por ejemplo, de convocar voluntariado, de ayudar a que gente se plantee. Hay un periodista, hay muchos periodistas que a través de las redes sociales están contando lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, y además que es un altavoz muy potente. Primero para los periodistas que están allí y que muchas veces a lo mejor no tienen ese espacio que deberían tener en su cabecera, en su periódico, en su televisión, y ellos utilizan las redes sociales para contar esa realidad que es dramática y que tiene que ser conocida y que no tiene un cauce habitual. Pero luego es muy interesante cómo, porque allí en Idomeni no hay casi grandes ONGs, más allá de Médicos Sin Fronteras, que es la única que está en activo, alguna más, Save the Children, pero el gran volumen de voluntariado es gente independiente que estaba aquí en España o en otros puntos de Europa, ve las noticias y un día decide cogerse sus vacaciones y dice, me voy a Idomeni. Y esa gente está utilizando las redes sociales para organizarse. De hecho, nosotros nos vamos con una chica que es Maisa, que es medio siria, medio española, y ella, para organizarse, se metió en Facebook, hay varios perfiles de voluntariado, incluso para encontrar piso donde dormir, donde poder estar. La que lleva la chaqueta naranja. Esa es Maisa, es una persona muy, muy humana. Vamos por partes, Dani. Vamos a explicar, ya que estamos viendo a Maisa, ¿quién es Maisa? O sea, ¿y por qué es tan importante en el reportaje? Pues Maisa nos sirve de hilo conductor, pero es que tuvimos una suerte tremenda, además, porque queríamos hacer algo con Idomeni y encontramos a esta chica en Barcelona, que es, bueno, pues su padre es sirio, su madre es catalana. Ella además estuvo trabajando en Damasco y se tuvo que volver cuando estalló la revolución, dejó todas las cosas allí. Entonces nosotros nos fuimos con ella desde Barcelona. Y fue una suerte, digo, porque más allá de que ella es traductora de árabe, con lo cual ya muchas veces vas, entrevistas a refugiados y con su inglés te transmiten, pero no te saben decir y les ves un poco frustrados porque no te pueden expresar la profundidad del drama que están viviendo. Maisa es traductora de árabe, con lo cual teníamos... Pero es que además de ser una persona muy humana, es siria, con lo cual había una empatía entre ella y las personas que están viviendo ese drama que hacía que se abriesen y nos contasen realmente, pues, entender profundamente cómo es estar ahí en esas condiciones. Hemos visto hace nada un mapa en imagen de Idomeni. ¿De dónde está Idomeni? Sitúanos. ¿Qué es Idomeni? ¿Es un campo de refugiados? ¿Cómo arrancó ese asentamiento? Bueno, yo te niego la mayor. Para mí no es un campo de refugiados, es una cosa improvisada. O sea, en un campo de refugiados se espera cierta logística, ¿no? Casi gubernamental, institucional. Esto no, esto es una cosa que ha surgido totalmente improvisada, que añade más sufrimiento a la situación. Todo esto empieza cuando la ruta de los Balcanes se cierra y Idomeni es el último pueblecito que hay antes de cruzar a Macedonia ya y seguir hacia Eslovenia, hacia Austria, hacia Alemania, que es donde casi todos quieren llegar. Se cierra esa frontera, lo que antes era un campo de tránsito, era una parada para seguir la ruta hacia Macedonia, de repente se convierte en
bueno, una barrera. Una especie de cárcel. Claro, ahí se para. Claro, se hace cuello de botella, es una trampa, van llegando, hasta de repente se juntan pues casi 15.000 personas que no pueden traspasar esa barrera y que de alguna forma hay que instalarla. Y bueno, menos mal que estaban los voluntarios, que más o menos pues, daban tiendas de campaña, daban ropa de abrigo y se ha ido formando pues, este mamotreto donde no hay ningún tipo de instalación y cada uno pues, planta su tienda donde... ¿Y de dónde salen los recursos para entender las carencias que hay tan tremendas? ¿De dónde sale con lo que pueden sobrevivir ahí? Pues casi todo son gente independiente de toda Europa que o bien va ahí con dinero, o bien recauda dinero de familiares y se va ahí, o bien gente que da dinero. Ya digo, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, casi los únicos que están ahí, con lo cual, de hecho es muy gracioso porque esta es la logística que a 20 kilómetros se ha montado un almacén, en un antiguo puticlub, por cierto, un almacén donde toda esa ayuda, todas esas tiendas de campaña, bufandas, ropa de abrigo, botas, se ha ido almacenando, lo tienen organizado, unos checos, y cualquier voluntario puede ir ahí y decir, bueno, tengo una familia que lo está pasando mal y que necesita botas de esta talla y se lo da, se lo llevan y se lo entregan. Me decía Dani que mucho de ese voluntariado se organiza a través de las redes sociales. ¿Y qué te han dicho las ONGs del verano? Que el verano está ahí. El verano, más allá de las ONGs, y lo que dicen los voluntarios es que va a ser bestial. Quiero decir, ellos lo han pasado muy mal ahora porque ha habido una época de lluvias y de frío, pero es que en Idomeni no hay casi ninguna sombra. Y hay que recordar que esta gente está viviendo en tiendas de campaña. Entonces, toda una familia, además. O sea, que estamos hablando de tiendas muy precarias, que tampoco es que sean la bomba, pues a lo mejor hay 6 personas de una familia viviendo ahí. Imaginaos en el norte de Grecia el calor que puede hacer ahora, que va a empezar ya, abril, mayo. Imaginaos lo que puede ser 10.000, 11.000 personas viviendo en tiendas de campaña con ese plástico, con un sol de justicia durante varios meses. Va a ser un drama. Yo espero que de alguna forma se pueda dar una solución antes de que lleguen los grandes calores. Hablemos de esa frontera. ¿Habéis sentido esa tensión con el ejército macedonio mientras habéis estado allí? Hombre... Porque aquí hemos recibido las noticias de gases lacrimógenos, etcétera. Esa respuesta fue totalmente desproporcionada. Además, bueno, Médicos Sin Fronteras tuvo que atender a 300 personas, a 30 de ellos eran niños, por gases y por impactos de pelotas de goma. Los macedonios se quedan de su lado, la policía griega intenta hacer un poco de tapón, pero... es que no es policía, lo que está detrás son militares con tanquetas, con sus fusiles preparados por si acaso, como pasó el otro día, pues hay algún intento y ellos reaccionar. Nosotros, más allá de que con un dron que teníamos pasamos la frontera y hubo un momento en el que... Lo hemos visto, ¿no? Hubo un momento, ¿qué ocurrió? Nada, pues pasamos demasiado cerca, por lo visto, de una tanqueta militar. Y bueno, pues no pasó nada más allá de que vimos llegar a unos militares y antes de que nos dijesen nada cogimos las cosas y nos fuimos. Tú también en tu tuit has querido reflejar las protestas, ¿no? Las movilizaciones de los refugiados pidiendo que se abra esa frontera. Claro, es que además hay que darse cuenta de, más allá de las condiciones físicas, de cómo están viviendo, que es lamentable, lo que más choca es la desesperanza, ¿no? Porque son gente que además tienen la familia partida, porque estos estuvieron en Turquía unos meses, reunieron el dinero para mandar al más fuerte, al padre, al hermano mayor, llegó a Alemania y cuando luego envió dinero para que fuese el resto de la familia se encuentran con la frontera cerrada. Entonces, la desesperanza de no saber qué va a pasar, no saber si... Yo creo que ya empiezan a asumir que no se va a reabrir. Esto me interesa mucho porque la dimensión de la vergüenza no se mide en distancia. Esto es así, pero tú eres europeo, eres un español. Quiero saber, ¿qué has sentido como europeo viendo que eso está ocurriendo en un territorio tan cercano? Y por otra parte, si has sentido que tiene solución. Hombre, para mí... Solución tiene, pero que se vaya a aplicar... Para mí como europeo me avergüenza. Me avergüenza ser europeo y... Porque lo he dicho alguna vez, te encuentras algo así en Jordania o en Turquía y dices, bueno, es lamentable, pero es que esto está pasando en un territorio que es de la Unión Europea, ¿no? Y que no les estemos dando ninguna ayuda, que todo se tenga que articular casi en exclusiva a través de la gente independiente, o sea, que no haya ningún organismo oficial de la Unión Europea o de los gobiernos que esté intentando aliviar la situación de esta gente, me avergüenza como europeo. ¿Y solución? Ojalá. Yo quiero pensar, pero es una reflexión muy personal, que lo que está evitando la Unión Europea es hacer efecto llamada y que quiero pensar que no se va a convertir en Tinduf, Idomeni. O sea, que no va a ser una ciudad permanente y que hablamos de cerca de 15.000 en los alrededores de Idomeni, pero en toda Grecia hay 50.000. Entonces yo quiero pensar que esos 50.000, tarde o temprano,
se les dará alguna solución y espero que sea repartírselos entre los países que tienen capacidad, tenemos capacidad económica desde luego y solidaria para acoger. Para solucionar. Dani Campos, muchísimas gracias por haber Gracias visitado Likes. Hoy sí, y con mayor ímpetu que nunca, Diario Vice esta noche, justo cuando termine Likes. Gracias, Dani.